Bueno, es un placer ver que, a pesar de que esto de hablar por la tarde tiene un problema muchas veces, porque después de comer a todos nos entra un poquitín la medio modorra y ver que todavía hay gente que viene a vernos, pues es un aliciente. Por suerte no juega el Atleti, porque cuando juega el Atleti y hemos este tipo de charlas, pues suele ser incluso peor. Pero bueno, vamos a hablar un poco de lo que nos toca. No, hoy no juega el Atleti, no creo que pierda. No. Bien, ¿de qué trata esto? Bueno, pues ayer Andoni Artola nos contó esa cuestión que tiene que ver que hacer una historia del País Vasco no es una historia que se tiene que dar en las fronteras entre el Ebro y el Adur, y que efectivamente tenemos que ver qué pasa por fuera. Y en concreto vamos a ver también qué pasa con esas comunidades de vascos que se han instalado en muchos lugares, especialmente de América, donde, bueno, pues cuestiones que tienen que ver con la historia, lo que pasa aquí, también tienen su impacto fuera, ¿no? Y concretamente voy a hablar de qué impacto pudo tener esa fecha clave de 1876 y una serie de, bueno, hipótesis sobre cómo se vivió y qué ecos tuvo esta abolición foral en la diáspora vasca en América, especialmente en los tres focos que había entonces, fines del 19, que serían Argentina, Uruguay y Cuba, ¿no? Que son los focos un poquitín más organizados. En primer lugar, hay una cosa interesante, ¿no? Desde que más o menos en la década de los fines de los 80 comenzamos un poco a trabajar, y hubo primeras investigaciones al hilo del famoso quinto centenario de lo de América, con una serie de instituciones públicas y privadas que empezaron a financiar trabajos que vinculasen al País Vasco con América. Yo empecé a investigar justamente en estos temas gracias a esto, hay que conocerlo, ¿no? Pues había un tema muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con la parte organizada de la colectividad vasca. Sabemos que desde el último cuarto del siglo XIX se crean en diversos países americanos una serie de instituciones asociativas que hoy conocemos con el nombre genérico de Euskal Etxeak, que son entidades de todo tipo. Algunas son de socorros mutuos, otras son sociedades recreativas, sociedades básicamente de sociabilidad, que agrupan a esos inmigrantes vascos que están viviendo en aquellos lugares de América, los cuales habían emigrado, pues una emigración que había arrancado ya desde mediados del siglo XIX y que en el último cuarto del siglo XIX ya tenía proporciones realmente importantes, ¿no? ¿Y a qué me refiero? Pues básicamente a que en un lapso de apenas 2 años, resulta que en las 3 capitales, en las 3 ciudades más importantes, estos 3 lugares que acogían a la mayor parte de la colectividad vasca inmigrante, pues hay una especie como de boom, de florecimiento, de creación de instituciones. Los 3 centros vascos más antiguos y de los que existen hoy en día, los 2 más que han perdido hasta hoy en día, pues surgen en ese periodo, justo en ese año, en ese momento posterior a la abolición foral, ¿no? El Auracbat de Montevideo, que es el primero, abril del 77, el Auracbat de Buenos Aires, que es un poquitín más tarde, se hace en septiembre-octubre, y luego la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia de La Habana, que es del año 78, aunque ya en el año 77 ya había primeros movimientos entre la colectividad vasca de La Habana, hablando de la conveniencia de formar una entidad asociativa, ¿no? Claro, esta coincidencia despertó desde el principio una serie de preguntas, ¿no? Hay una especie de, como pongo ahí, causa o efecto, es decir, ¿hay algún tipo de motivación política? ¿Hay algún tipo de vinculación política en estos centros, ¿no? Claro, o es simplemente coincidencia temporal, ¿no? Claro, si uno mira qué tipo de centros son, no son centros políticos. Es decir, van a trabajar, sobre todo quitando el de La Habana, que efectivamente es un centro dedicado a beneficencia, dedicado a socorros mutuos, a proveer de asistencia sanitaria y otro tipo de elementos. Los otros 2, los de Auracbat y Buenos Aires, son centros de sociabilidad, donde van los vascos a juntarse, a hablar, a pasar el tiempo libre, a jugar a pelota y de vez en cuando a celebrar festividades y hacer algo que tiene que ver con la recuperación y el mantenimiento de su identidad en un cierto espacio, ¿no? Algo muy típico en estos contextos de inmigración, en el que es muy habitual pues que los inmigrantes de una procedencia determinada, un país determinado, pues generan este tipo de espacios, ¿no? Pero que no tienen una intencionalidad política, no son asociaciones políticas, como sí habrá más tarde ya en el siglo XX, ¿no? No obstante, sí que hay un elemento interesante, ¿no? Porque, claro, la coincidencia es demasiado grande como para pensar que no tiene que haber una relación. Y, de hecho, la hay.
la hay, ¿no? De hecho, vamos a hablar de uno de los primeros, es José de Humaran, de Zalla, que es el fundador y presidente de este primer centro, el más antiguo, hoy lamentablemente desaparecido, acabó a finales del siglo XIX con un problema económico. Y claro, cuando él en sus memorias explica por qué se había juntado y había promovido una reunión con otros vascos prominentes de Montevideo, prominentes quiere decir económicamente exitosos, ¿no?, para crear una institución vasca, pues básicamente él decía que estaba convencido que ante la derrota carlista y la abolición de los fueros, pues que iba a haber un aumento de la inmigración, que iba a ser una ruina económica para el País Vasco y que efectivamente iba a haber un aumento de la inmigración y que había que hacer frente, una especie de ayuda a esta gente que iban a llegar, como dice ahí, por bandadas a extrañas y remotas tierras, ¿no? Bueno, nos indica además que había un seguimiento de lo que había en el país, ¿no? Ahora, más claro, más específico puede ser el caso del AUCBAT de Buenos Aires, que la primera reunión es el 13 de marzo del 77, aunque su primera actividad pública va a ser de octubre de ese año, y la fecha de octubre no es baladí, no es casual, ¿no? En una historia de las muchas que publica que se han publicado, y este en concreto está tomado de la web del AUCBAT, es decir, es memoria más que historia, ¿no?, pues nos dice cómo efectivamente, dice que, bueno, que el origen del centro es que 13 jóvenes vascos pues deciden un día juntarse en un café de Buenos Aires, en la calle Cangallo, y fundar un centro vasco, y dicen claramente en respuesta a la abolición por ley de los fueros vascos del 76. Fueros está escrito así en el original, lo he respetado, ¿no? Y es más, en los estatutos de esta entidad, que es una entidad básicamente de sociabilidad recreativa y cultural, pues sí que recogen en un artículo de sus estatutos, desde el principio, la obligación de que la comisión directiva todos los años eleve anualmente una protesta formal por la abolición de los fueros, el 25 de octubre, razón por la cual su primera presentación en público va a ser justamente en octubre, ¿no? Más aún, si nos vamos al caso de La Habana, sí que es cierto que es una sociedad de beneficencia, una sociedad de socorros mutuos, que básicamente los estatutos tienen mucho que ver con proveer a los vascos inmigrantes de servicios públicos, por llamarlo así, sociales, de sanidad, de beneficencia, de educación, pero es muy interesante cómo cuando crean un órgano de expresión, porque estos tres centros rápidamente crean sus propias revistas, bueno, pues hacen de la reivindicación foral uno de sus elementos. Y de hecho esta es la cabecera de esta revista AUCBAT, hecha por un originario de mi pueblo, Faustino Díaz Gaviño, el poeta Díaz Gaviño, que era el sobrino de Manuel Calvo, uno de los grandes miembros potentados de la colectividad vasca de La Habana, y que él efectivamente es foralista y que en estas páginas, comenzando por esta primera imagen, con Guernica Coarbola y ese escudo que está en medio, pues está haciendo continuas declaraciones de protesta y de apoyo a la foralidad. Es decir, está el tema de la foralidad, quizá no como un objetivo de estas asociaciones, pero sí como un detonante, como una razón o un momento en el que, bueno, provoca el que de repente haya este interés por crear lo que hasta entonces no había, porque había inmigrantes vascos en América, había muchos, había miles, pero no existían como tales, o no aparecían como tales públicamente. ¿A qué me refiero? Claro, básicamente me refiero a lo que estamos hablando aquí, al asociacionismo, porque es la manera que tenemos los historiadores muchas veces de poder llegar a ver este tipo de procesos, porque no tenemos generalmente vías para poder saber cómo pensaban, cómo actuaban, pues masas desorganizadas de inmigrantes que podían tener sus actividades, y de eso sabemos que en algunos sitios había, alrededor de frontones vascos se juntaban y hacían actividades, pero al no ser algo organizado, no ser algo institucionalizado, no nos ha dejado fuentes y es difícil de explicar, es difícil, perdón, de analizar, ¿no? Lo que sí sabemos es que ya para entonces había asociaciones de inmigrantes. En el caso de Argentina, en el caso de Uruguay, el caso de Cuba es un poco diferente porque es una colonia española, ese es un poco diferente, pero en el caso de Argentina y Uruguay sabemos que desde mediados del siglo XIX existían lo que vamos a llamar asociacionismos, en Argentina llaman nacionales, yo diría estatales. ¿Por qué? Pues básicamente pues había, como vienen ahí, la Sociedad Española de Socorros Mutuos, la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos, es decir,
en ese tipo de grandes grupos. Y bueno, desde mediados institucionales sabemos que hay muchos vascos, que los vascos se están integrando en estas asociaciones sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de discriminación. Es decir, conocemos este proceso. Claro, hay vascos, pero no se visibilizan como vascos, ¿no? ¿Cuándo se van a visibilizar? Pues efectivamente en este último cuarto, cuando surgen estas Laurak Bat, esta Asociación Nacional de Beneficencia, que nos damos cuenta ya desde el propio nombre, nos damos cuenta que todavía esa identidad es una identidad que no es puramente nacionalista, sino es un asociacionismo básicamente regionalista. La Laurak de Buenos Aires se autotitula como la Sociedad Vasco-Española de Buenos Aires. Luego se cambia a Sociedad Vasco-Navarra de Buenos Aires, pero mantiene un poco ese elemento del Laurak de las 4 provincias y es un proceso que se mantiene. Es más, tenemos incluso abajo que un poco más tarde, en el caso de Buenos Aires, los vascos de Iparralde van a crear el Centro Vasco-Francés, con nombre en francés, un elemento importante, básicamente con la misma perspectiva, es decir, es una especie como de grupo regional dentro de esa identidad francesa-española superior, ¿no? Aunque sí que es cierto y es importante que es que muy rápidamente, y eso es una cosa que nos sorprendió desde el principio, en muy poco periodo de tiempo, antes casi de una década de que surgían estas asociaciones, ya rápidamente surgían movimientos, debates y procesos internos en el grupo vasco que los iba juntando en un asociacionismo que un colega de Buenos Aires llamó transfronterizo, ¿no? Que es básicamente, en el caso nuestro, la cuestión, la pregunta de, bueno, ¿por qué no tenemos una asociación que haga hincapié en lo común, en lo vasco, y no en la otra identidad, siendo lo vasco un elemento regional, ¿no? Y de hecho es interesante porque a partir, básicamente, de fines del XIX, prácticamente todas las asociaciones que van a surgir en América van a ser asociaciones que tienen como objeto declarado de su ámbito de actuación a todos los vascos, independientemente de si son del norte, del sur, del este o del oeste. El ejemplo más claro es el primero de ellos, es una que se llama Euskal Etxea, que es una sociedad de socorros mutuos y educativa muy interesante que aún existe, donde se crea la primera Ikastola, antes de que hubiera Ikastolas en el País Vasco, y bueno, la definición que hace de quiénes son los socios que van a entrar, qué ámbito va a trabajar esta institución, la tienen ahí en el primer artículo, ¿no? Es decir, las provincias de Navarra, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa, Lapurdi, Sobrarbe y Navarra, es decir, todos los vascos del sur y norte de los Pirineos. Es interesante porque en todo el siglo XX, con alguna excepción, pues este va a ser un poco el ámbito, ¿no? Claro, ante este desarrollo surge una serie de preguntas, ¿no? ¿Cómo se ha producido esta cuestión, ¿no? Antes comentaba con alguien que está en el público, ¿no? Pues que cuando en el año 92 comenzamos a trabajar este tipo de temas, pues una colega, no voy a decir el nombre, me voy a comportar bien, pero se le encargó de hacer un trabajo sobre una historia sobre la sociedad Laurak Bat de Buenos Aires. Una historia que no estaba hecha y que básicamente lo hizo copiando las memorias anuales que hacía la entidad, ¿no? Y es muy interesante porque plantea una cosa muy curiosa. Ya un poco antes había un miembro de la Laurak Bat de Buenos Aires que había escrito un libro, Abertzales en Argentina, en las que comentaba que los 13 que habían fundado la Laurak Bat de Buenos Aires lo habían hecho porque estaban ya imbuidos, me acuerdo que algo así por los ideales, él decía el aguilucho de Abando, no sé a qué venía esta referencia, pero claramente es Sabindorana. 1876-77, es decir, estamos hablando que Arana tendría 12 años. Es interesante porque esta profesora, que era profesora universitaria, que no era como el otro, pues una amateur en términos historiográficos, decía lo mismo. Decía que ya se demostraba que había una intencionalidad nacionalista y sabiniana en esta creación del Centro Vasco de Buenos Aires, ¿no? Claro, yo al principio pensaba, esto evidentemente es un fallo, es decir, con 12 años Sabindorana no tenía capacidad para poder haber influido en 13 jóvenes que estaban en Buenos Aires. Pero algo había detrás, ¿no? ¿Y qué había detrás? Y es un poco la postulación que está en pequeñito ahí, que es que lo que estamos sospechando es que desde esa creación de esos centros vascos en mediados de la década de los 70, ¿no? Y sobre todo de la década de los 80, que es muy importante, mucha de esta dirigencia que ha creado y que está haciendo evolucionar esos centros vascos está ya desarrollando una serie de discursos que a mi entender son claramente nacionalistas. ¿En qué sentido nacionalistas? En que hablan básicamente de una identidad vasca en términos ya políticos.
no solamente culturales o identitarios genéricos, ¿no? Por ejemplo, José de Humaran, este creador del Centro Vasco de Montevideo, ¿no? Pues en el año 83, justo cuando en el centro dicen que vamos a cambiar el nombre de Laurak Bat a Euskaldunak Denak Bat para demostrar mejor la integración o la completitud de nuestro país, hacía este discurso. Un discurso en el que, bueno, habla de la reconstrucción de antiguas razas, que habla de disgregación de pueblo vasco disgregados por conquista, y que habla la idea al final diciendo no hay fundamento para creer que no se unan también los hijos de Euskal Herria, anteponiéndose a los principios de humanidad a la de la odiosa imposición que los separó en mala hora. Claro, ese es un discurso que va más allá de reivindicar un patrimonio común, una lengua, como ocurre. Va un poquitín más allá, ¿no? Otro ejemplo también del 83, también en Montevideo, en ese contexto, ¿no? De un bilbaíno, Florencio de Basaldúa, interesantísimo, hay una biografía muy interesante sobre él, es un personaje con mucha proyección, pero que hace un discurso que para mí es evidentemente nacional, ¿no? Cuando dice para nosotros y para todo corazón verdaderamente éuskaro, la frontera que divide Francia y España no está en los Pirineos. Porque, ¿no? Porque esta Euskal Herria, la patria de nuestros padres, la patria de nuestros hijos. ¿Acaso en país extranjero alguien nos pregunta nuestra nacionalidad, decimos jamás que somos españoles o franceses? Soy vasco, respondemos vasco y nada más. Este tipo de discursos están ahí. Claro, no sabemos hasta qué punto estos discursos, que son de una élite, tienen una permeación, pero evidentemente son la gente que está conformando esta colectividad y tiene un desarrollo, ¿no? Es más, es interesante porque también tenemos a gente de Iparralde que ya en la década de los, en este caso 90, está también haciendo discursos similares, ¿no? Por ejemplo, Londaitz, periodista, el fundador de la revista Journal Basque Français, además en francés, que luego se llama Euskal Herria, pues habla de la idea de que el euskera es la base de la existencia de una nación diferente en el mundo que se llama Euskal Herria. Bien. ¿Qué problemas tenemos? Bueno, pues que no sabemos efectivamente hasta qué punto es, pero sí tenemos otro elemento en el cual sabemos que hay unas vías de transmisión. Y voy a acabar con esto porque sería materia larga para otra cuestión. ¿Y qué es? El mundo simbólico. Si se acuerdan, les comenté cómo en la revista esta de Buenos Aires, de La Habana, había un emblema que les dije es foralista. ¿Y qué emblema es? Pues esa banderita que tienen ahí en rojo y blanco, y que es básicamente algo que hemos descubierto, que antes de que la ikurriña, que ven al final, se aceptara en América y también acá como representación visual de la identidad vasca, identidad nacional vasca, las colectividades vascas de América, ya desde comienzos de la década de los 80, estuvieron buscando modelos propios para algo que no existía todavía. Es decir, todavía Sabino Arana no había creado la ikurriña, en 1880, pero ya estaban en Argentina buscando, creando y difundiendo modelos como esa bandera o modelos alternativos, como una especie de explosión muy interesante en cuanto a representaciones visuales, ¿no? Que al final confluyen en la aceptación de la ikurriña, pero que nos está hablando de que ahí detrás hay, aparte de un proceso de debate y de creación identitaria, también un proceso de difusión que podría ser el que puede llegar a más gente, ¿no? Y más aún, y con esto acabo, hace 5 años pues recordábamos una cosa muy interesante, que es que hasta qué punto era interesante esta cuestión de la identidad. La primera vez que la ikurriña se utiliza fuera de una institución del ámbito político nacionalista es justamente en la diáspora. Y cuando en el año 31 a Esu Ikaskuntza le hicieron una pregunta sobre el primer estatuto de autonomía y sobre cuál debía ser la bandera que representase la identidad vasca de mejor manera y si puede ser la ikurriña, pues Esu Ikaskuntza en su informe dijo una cosa muy interesante que me parece fabulosa, que dijo, sí, lo es porque ya por ahí fuera y más los vascos de la diáspora la están utilizando con ese sistema de bandera. Sería un tema muy interesante esto de las banderitas, pero como me han dicho que tengo poco tiempo, lo dejo ahí. Gracias.